Mi esposa estaba en el umbral de nuestro dormitorio, sus tacones de diseñador resonando contra el suelo de madera como un contador regresivo hacia el fin de todo lo que creía que teníamos. Si eres tan inteligente, Ethan dijo, con la voz cargada de desprecio, entonces paga tus propias cuentas. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un incendio en casa. Detrás de ella, las luces de la ciudad del centro de Seattle brillaban a través de las ventanas de nuestro ático. 50 pisos de éxito que de repente se sentían como 50 pisos de mentiras. Me llamo Ethan Morrison. Y esa noche salí de mi matrimonio con nada más que una mochila y un secreto que mi esposa no sabía que guardaba. Un mes después, cuando Victoria me llamó en pánico preguntando por qué toda la base de datos de la empresa había dejado de funcionar, mi respuesta la dejó completamente sin palabras. Pero para entender cómo destruí una compañía multimillonaria sin tocarla, primero tienes que saber cómo la construí. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido infravalorado, subestimado o completamente invisible en tu propia relación, suscríbete ahora mismo. Deja un comentario abajo contándome si alguna vez alguien se ha llevado el crédito por tu trabajo. Y dale like porque esta historia va a tomar giros que no vas a ver venir. Hace 5 años, yo era arquitecto senior de software en Tescore Solutions, ganando un buen salario de 6 cifras diseñando sistemas de bases de datos para empresas Fortune 500. Victoria Harwell era la nueva vicepresidenta de Desarrollo de Negocios, traída de un competidor para ayudarnos a expandir la cartera de clientes. Era brillante, sin duda, afilada como una navaja, con una habilidad para leer una sala que hacía que los inversores abrieran sus billeteras y los competidores se pusieran nerviosos. Nos conocimos durante un retiro de la empresa en Montana. Yo daba una presentación sobre seguridad en infraestructura en la nube. Probablemente el tema más aburrido imaginable para un fin de semana fuera de la ciudad. Pero Victoria se sentó en primera fila haciendo preguntas que realmente tenían sentido. Preguntas técnicas, no las típicas tonterías ejecutivas sobre sinergias y cambios de paradigma. Después de mi presentación, me buscó en el bar del albergue. Eso fue fascinante, dijo, deslizándose en el taburete junto al mío. La forma en que explicaste la encriptación cuántica la hizo sonar casi poética. Me reí, removiendo mi whisky. La mayoría de la gente se desconectaba a los 30 segundos. Yo no soy la mayoría, dije, y ella no lo era. Victoria tenía una energía que llenaba cualquier habitación en la que entraba. Había estudiado en la Escuela de Negocios de Stanford. Tenía conexiones en todos los grandes centros tecnológicos y podía cerrar tratos que otros ejecutivos ni siquiera lograban agendar. Cuando me pidió colaborar en una propuesta para un cliente importante, dije que sí sin dudar. Esa colaboración se convirtió en noches largas en la oficina, que luego se transformaron en cenas donde hablábamos de todo, desde aprendizaje automático hasta nuestros libros favoritos. 3 meses después, estábamos saliendo. 6 meses más tarde, le propuse matrimonio en la azotea de nuestro edificio de oficinas. Toda la ciudad se extendía bajo nosotros como un circuito lleno de posibilidades. La boda salió en la revista Seattle Business Monthly. Victoria estaba deslumbrante con su vestido de Vera Wang, y yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Para la luna de miel, fuimos a Bali, pasamos 2 semanas desconectados del trabajo, planeando nuestro futuro. Ella quería empezar su propia empresa. Yo quería apoyar sus sueños. Mirando atrás, puedo señalar el momento exacto en que todo empezó a cambiar. Fue unos 8 meses después de casarnos. Victoria llegó a casa una noche, con los ojos brillantes de emoción. Ethan, he estado pensando, ¿y si empezamos nuestra propia empresa, tú y yo, construyendo algo desde cero? Dejé a un lado el proyecto de codificación en el que trabajaba. ¿Qué tipo de empresa? Consultoría tecnológica, pero especializada. Apuntamos a empresas medianas que tienen problemas con su infraestructura digital. Tú construyes los sistemas. Yo traigo a los clientes. Dividimos todo 50 y 50. La idea tenía sentido. Yo tenía la experiencia técnica. Ella tenía las conexiones de negocio. Juntos podríamos crear algo real. Lanzamos Harwell Solutions 6 meses después. Victoria insistió en usar su apellido para el reconocimiento de marca. Dijo que su red respondería mejor a su apellido que a Morrison. Tenía sentido en ese momento.
Yo estaba demasiado concentrado en el lado técnico para preocuparme por la marca. Construí todo desde cero. Toda la arquitectura de la base de datos, los protocolos de seguridad, los sistemas de gestión de clientes, las herramientas de reporte automatizadas. Trabajé jornadas de 16 horas durante meses, sobreviviendo a base de café y la creencia de que estábamos construyendo nuestro futuro juntos. Victoria se encargaba del lado comercial, trayendo clientes con ese encanto y confianza que tenía. En un año, teníamos 12 contratos importantes. En 2 años, estábamos generando 8 millones en ingresos anuales. Pero en medio de ese éxito, algo cambió. Victoria empezó a presentarme como su consultor técnico en las reuniones con clientes, en lugar de como su cofundador. Empezó a atender llamadas en otras habitaciones a puerta cerrada. Llegaba a casa cada vez más tarde, siempre con explicaciones sobre clientes difíciles o eventos de networking. La primera grieta real apareció a los 3 años. Estábamos en una gala de la industria tecnológica, de esas donde la gente con trajes caros finge que está cambiando el mundo mientras bebe champán que cuesta más que la renta de la mayoría. Un periodista de TechCrunch se acercó a nosotros. Quería hacer un reportaje sobre Harwell Solutions y cómo Victoria había construido una empresa tan exitosa tan rápido. Fue construido, dije, sonriendo, lo construimos juntos. Yo diseñé toda la arquitectura de sistemas. El periodista se mostró confundido, mirando entre Victoria y yo. Victoria se rió. Esa risa encantadora y despectiva que usaba cuando alguien decía algo incómodo en una fiesta. Ethan es modesto. Es un excelente programador, muy confiable, pero la visión estratégica, el desarrollo de negocios, eso es lo que realmente impulsa nuestro éxito. El periodista asintió, ya enfocando su atención de nuevo en Victoria. La visión estratégica, como las miles de líneas de código que escribí, los sistemas de seguridad que diseñé, la arquitectura de base de datos que hizo todo posible, nada de eso era visión estratégica. Eso era solo trabajo técnico, solo programación, solo ser confiable. No dije nada esa noche. Conduje a casa en silencio mientras Victoria revisaba su teléfono, probablemente leyendo las notas preliminares que el periodista le había enviado. Pero algo se endureció en mi pecho, algo que empezó a prestar más atención. Durante el año siguiente, el patrón se hizo más claro. Victoria me presentaba como su empleado en eventos de la industria. Se listaba a sí misma como única fundadora en los materiales de la empresa. Empezó a pagarse el doble de lo que me pagaba a mí. Lo justificaba diciendo que ella traía todos los ingresos. Tu salario es muy generoso para un empleado técnico, me dijo una vez cuando cuestioné la disparidad. La mayoría de los programadores matarían por lo que tú ganas. Yo construí los sistemas que hicieron posible su éxito. Diseñé la arquitectura que nos permitió escalar de 12 a 40 clientes. Creé los procesos automatizados que nos dejaron operar con un equipo mínimo y márgenes de ganancia enormes. Pero para Victoria, yo solo era el tipo que tecleaba código en una computadora. El punto de quiebre llegó un martes por la noche de octubre. Había estado trabajando en una actualización importante del sistema, haciendo semanas de 70 horas para implementar nuevos protocolos de seguridad requeridos por uno de nuestros mayores clientes. No había dormido más de 4 horas por noche en semanas. Victoria entró en mi oficina en casa, donde estaba depurando un módulo crítico de autenticación. Ethan, necesito que te encargues de algo. No levanté la vista de la pantalla. Estoy en medio de algo, Vic. Este parche de seguridad tiene que implementarse antes del viernes o perdemos el contrato. Estoy segura de que puedes hacer varias cosas a la vez, dijo, con un tono que sugería que yo estaba siendo difícil. El lavabo del baño está goteando otra vez. ¿Puedes llamar a un plomero? Dejé de teclear y me giré para mirarla. ¿Quieres que deje de trabajar en un sistema que genera $2 millones al año para llamar a un plomero? No seas dramático. Son 5 minutos. Victoria, literalmente estoy previniendo una brecha de seguridad masiva ahora mismo. ¿No puedes llamar tú al plomero? Su rostro se puso frío. Estoy dirigiendo una empresa, Ethan. No tengo tiempo para mantenimiento del hogar. Para eso estás tú. Esas palabras cayeron como una bofetada. Para eso estás tú. No estamos dirigiendo una empresa, no nuestra empresa. Su empresa.
Y yo solo estaba para el mantenimiento del hogar. Para lo que estoy aquí, dije despacio, levantándome del escritorio. Es para construir la infraestructura técnica que hace posible tu empresa. Victoria se rió. Esa misma risa despectiva que había hecho en la gala. Por favor. Tú escribes código, Ethan. Yo construyo relaciones. Yo cierro tratos. Soy la razón por la que tenemos clientes. Tú solo eres el soporte técnico. Solo el soporte técnico. El soporte técnico que había diseñado cada sistema. El soporte técnico que trabajaba semanas de 70 horas mientras ella asistía a almuerzos de networking. El soporte técnico que hacía posible todo su modelo de negocio. ¿Sabes qué?, dije, con la voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Tienes razón. Solo soy un programador, solo personal técnico. Así que tal vez debería empezar a actuar como tal. ¿Qué quieres decir con eso? Que tal vez debería trabajar un horario normal. Que tal vez no debería pasar mis noches y fines de semana manteniendo sistemas para tu empresa. Que tal vez debería tratar esto como la relación empleado-patrón que claramente crees que es. Los ojos de Victoria se entrecerraron. No me amenaces, Ethan. Todo lo que has construido aquí es propiedad de la empresa. Legalmente, yo soy la dueña de todo. Tenía razón, por supuesto. Cuando establecimos la estructura del negocio, Victoria insistió en mantener la mayoría de las acciones. Dijo que hacía el papeleo más limpio. Yo acepté porque confiaba en ella, porque estábamos casados, porque pensaba que éramos socios. No te estoy amenazando, dije. Solo estoy aclarando mi rol. Tú eres la CEO. Yo soy el empleado. Así que, de ahora en adelante, trabajaré como un empleado. Me senté de nuevo y volví a mi código, desestimándola. Victoria se quedó allí un momento, probablemente no acostumbrada a ser ignorada en su propia casa. Luego se fue, con el taconeo de sus zapatos resonando por el pasillo. Ese fue el principio del fin, pero ninguno de los dos lo sabía aún. Durante los siguientes 3 meses, trabajé exactamente 40 horas a la semana. No más noches largas, no más arreglos de emergencia los fines de semana. Cuando los sistemas tenían problemas fuera del horario laboral, los dejaba para la mañana siguiente. La frustración de Victoria crecía exponencialmente. Ethan, el portal del cliente está caído. ¿Por qué no lo arreglas? Son las 7 de la tarde de un sábado, Victoria. Estoy fuera de horario. Esta es nuestra empresa. No, es tu empresa. Lo has dejado muy claro, y los empleados pueden desconectarse. Las discusiones se volvieron más frecuentes y más feroces. Victoria me acusaba de sabotear su negocio. Yo señalaba que estaba haciendo exactamente lo que ella había pedido, tratándome como un empleado en lugar de un socio. El resentimiento se acumulaba como presión en un recipiente sellado, esperando el momento de estallar. Ese momento llegó en diciembre, 3 días antes de Navidad. Victoria acababa de cerrar un gran contrato con una farmacéutica, un acuerdo de 3 años por $12 millones. Llegó a casa esa noche con champán y esa energía triunfante que siempre tenía después de conseguir un cliente importante. Tenemos que celebrar, anunció, descorchando la botella en nuestra cocina. Felicidades, dije, sinceramente a pesar de todo. Es enorme. Lo es, estuvo de acuerdo, sirviendo 2 copas. Esto nos pone en otra categoría. Ahora jugamos con los grandes. Me pasó una copa y por un momento sentí que era como antes, como si aún fuéramos socios, construyendo algo juntos. Luego dijo, voy a necesitar que realmente subas tu nivel, Ethan. Este cliente va a requerir un trabajo técnico serio. Ya trabajo 40 horas a la semana, dije con cuidado. Eso no es suficiente. Necesito que pongas 60, 70 horas mínimo. Este cliente es demasiado importante. Entonces contrata a otro desarrollador. Victoria dejó la copa sobre la mesa, con el rostro endurecido. ¿Por qué iba a contratar a otro desarrollador si ya tengo uno? Porque ya no estoy dispuesto a trabajar 70 horas a la semana. ¿No estás dispuesto? Su voz se elevó. Ethan, esto es nuestro sustento. Esto paga este ático, tu coche, todo lo que tienes.
No, corregí. Esto paga tu ático, tu coche, tu estilo de vida. Has dejado muy claro que esta es tu empresa. Yo solo soy un empleado, ¿recuerdas? Y los empleados trabajan horas razonables. El rostro de Victoria se puso rojo. Eres increíble. Después de todo lo que he hecho por ti, después de darte un trabajo cuando podrías haber sido otro más en la corporación, ¿así me lo pagas? ¿Darme un trabajo? Me reí, pero sin humor. Victoria, yo construí esta empresa desde cero. Cada sistema, cada protocolo, cada pieza de infraestructura que hace posible tu modelo de negocio. Yo creé eso. No me diste un trabajo. Se suponía que éramos socios. ¿Socios? Se rió. Ethan, sé realista. ¿Qué aportas a esta sociedad? Escribes código. Eso es todo. Yo soy la que tiene la visión, las conexiones, el sentido de negocio. Eres un buen programador, pero eso es todo lo que eres. Las palabras quedaron ahí, brutales y definitivas. Eso es todo lo que eres. ¿De verdad crees eso?, dije en voz baja. Por supuesto que lo creo. Es la verdad. Caminé hacia nuestro dormitorio, saqué una mochila del armario y empecé a empacar. Victoria me siguió, con la confusión evidente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece? Me voy. No seas ridículo. ¿A dónde vas a ir? Metí ropa en la mochila sin mirarla. A cualquier lugar menos aquí. Ethan, deja de dramatizar. Guarda tus cosas y hablemos como adultos. No hay nada que discutir. Has dejado clara tu posición. Esta es tu empresa. Yo solo soy un programador. Así que, terminé. La expresión de Victoria cambió de confusión a ira. Si sales por esa puerta, no esperes volver arrastrándote. No toleraré este tipo de comportamiento inmaduro. Cerré la mochila y me giré para mirarla. No planeo volver. Está bien, espetó. Pero deberías saber que todo lo que has construido aquí pertenece a la empresa. Legalmente, yo soy la dueña de todo. El código, los sistemas, todo. Te vas con las manos vacías. Lo sé, dije con calma. Buena suerte manteniéndolo sin mí. Su rostro palideció al comprender las implicaciones. No te atreverías a sabotear los sistemas. No necesito sabotear nada, Victoria. Simplemente no estaré aquí para mantenerlos. Y aquí hay algo que tal vez no has considerado en tu sentido de negocio. Me eché la mochila al hombro y caminé hacia la puerta. Cada sistema que construí tiene un único punto de fallo. Yo. Salí de ese ático con nada más que una mochila, mi portátil y un secreto que Victoria no sabía que tenía. Durante los últimos 6 meses, anticipando que algo así podría pasar, había estado documentando todo. Cada vez que Victoria se atribuía mi trabajo, cada vez que me presentaba solo como un programador, cada correo donde hablaba de los sistemas que había construido como si ella misma los hubiera diseñado. Pero, más importante, me había preparado para este escenario exacto. Cada sistema importante que construí para Hartwell Solutions tenía lo que llamaba una arquitectura de dependencias. Nada fue saboteado a propósito. Nada estaba roto. Pero todo estaba profundamente conectado a sistemas que requerían un conocimiento específico para mantenerlos. Un conocimiento que existía solo en mi cabeza y en documentación que nunca compartí. Esa noche me registré en un hotel barato, de esos que cobran por semana y no hacen preguntas. La habitación olía a humo de cigarrillo y a arrepentimiento, pero era mía. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Mi teléfono vibró con mensajes de Victoria. Primero disculpas, luego enojo, luego amenazas. Lo apagué y abrí mi portátil. La primera semana solo existí. Comí comida barata para llevar, dormí sin poner alarmas, caminé por la ciudad sin rumbo, dejé que mi mente se liberara de años de presión constante. Los mensajes de Victoria continuaron, aumentando en urgencia. Día 3, Ethan, tenemos que hablar de esto racionalmente. Día 5, estás siendo increíblemente egoísta. Día 7, esto está afectando el negocio.
Necesitas volver y arreglar lo que rompiste. Yo no había roto nada. Esa era la parte hermosa. Cada sistema funcionaba exactamente como fue diseñado. Pero los sistemas requieren mantenimiento, alguien que entienda la arquitectura para manejar actualizaciones, parches de seguridad, optimizar el rendimiento a medida que la empresa crece. Victoria pensó que podría contratar a otro desarrollador para reemplazarme. No tenía idea de lo equivocada que estaba. 3 semanas después de irme, estaba sentado en una cafetería cuando vi la primera señal de que las cosas se desmoronaban. TechCrunch publicó un pequeño artículo sobre Hardwell Solutions perdiendo un cliente importante por problemas técnicos. La farmacéutica había cancelado su contrato tras experimentar repetidas caídas del sistema durante su proceso de incorporación. Sabía exactamente qué había pasado. El portal del cliente que construí requería una configuración específica para acceso a nivel empresarial. Configuración que no estaba documentada en ningún lado salvo en mis notas personales. Sin ese conocimiento, el sistema parecía funcionar, pero fallaba bajo la carga de los datos de un cliente importante. Victoria habría contratado a contratistas, probablemente pagando tarifas premium por soporte de emergencia. Pero sin entender la arquitectura subyacente, solo estarían poniendo parches a los síntomas sin resolver el problema fundamental. Mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada, 4 semanas después de irme. Había bloqueado el número de Victoria, pero esta llamada venía de la línea de la empresa. Contesté, curioso. ¿Ethan? La voz de Victoria sonaba tensa, agotada. Toda la base de datos está caída. ¿Todo? No podemos acceder a ningún dato de clientes. No podemos procesar ninguna solicitud. Los contratistas que contraté dicen que no pueden encontrar el problema. Eso es desafortunado, dije, manteniendo la voz neutral. Necesito que arregles esto. Ponle precio. Lo que quieras, lo pagaré. Ya no trabajo para Hardwell Solutions, Victoria. Recuerda, solo soy un programador. Eso es todo lo que soy. Ethan, por favor. Admito que me equivoqué. Te daré acciones, te haré socio igualitario, lo que quieras. Solo arregla los sistemas. Dejé que el silencio se prolongara, imaginando a Victoria en su oficina del ático, rodeada de contratistas inútiles y sistemas fallando, finalmente entendiendo cuánto había dependido del soporte técnico que había despreciado tan casualmente. Los sistemas no están rotos, Victoria. Solo son complejos. Requieren a alguien que entienda la arquitectura íntimamente. Alguien que los diseñó con conocimientos y dependencias específicas. ¿Qué quieres decir? Su voz subía hacia el pánico. Digo que tenías razón. Tú eres la dueña de todo. El código, los sistemas, todo. Es todo tuyo. Buena suerte para entender cómo funciona. Maldito. Diseñaste todo deliberadamente para que solo tú pudieras mantenerlo. No, corregí. Lo diseñé lo más eficiente posible para una empresa pequeña con personal técnico limitado. El problema no es el diseño. El problema es que nunca te molestaste en entender lo que realmente hice más allá de escribir código. ¿Cuánto? Preguntó Victoria, con la desesperación clara en su voz. ¿Cuánto quieres para volver y arreglar esto? No quiero tu dinero, Victoria. No quiero nada de ti. Entonces, ¿qué quieres? Pensé en esa pregunta, en 5 años de mi trabajo siendo desestimados, en que me llamaran solo programador mientras yo construía un imperio, en ser tratado como ayuda contratada en la empresa que había creado. Quiero que entiendas, dije finalmente, que la experiencia técnica no es solo soporte de backend. No es solo programación confiable. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Sin esa base, tu perspicacia empresarial y tus conexiones no significan nada. Ethan, ahora lo entiendo. Me equivoqué. Lo admito. Solo por favor arregla los sistemas. Los sistemas no están rotos, repetí. Solo están solos. Extrañan a la persona que los entendía. Colgué. Victoria llamó de inmediato. Dejé que entrara el buzón de voz. Llamó 15 veces más esa noche. Apagué el teléfono y volví a dormir. A la mañana siguiente,
Desperté y descubrí que Victoria había contratado un bufete de abogados para amenazarme con una demanda por incumplimiento de contrato. La carta me la entregó un mensajero visiblemente incómodo en mi habitación de hotel. La leí con atención y luego llamé a mi propia abogada, Jessica Park, a quien había contratado discretamente 2 semanas después de irme. Dicen que saboteaste deliberadamente los sistemas, dijo Jessica tras revisar la carta. ¿Pueden probarlo? No pueden probarlo porque no es cierto. Cada sistema funciona exactamente como fue diseñado. Lo único que cambió es que yo no estoy para mantenerlos. Entonces, ¿cuál es tu plan aquí, Ethan? Mi plan, dije, es dejar que Victoria aprenda exactamente cuánto valía yo. Durante las siguientes 2 semanas, observé desde la distancia cómo Harwell Solutions se desmoronaba. 3 clientes importantes cancelaron sus contratos por problemas técnicos. La farmacéutica hizo públicas sus quejas sobre la seguridad de los datos. TechCrunch publicó un artículo extenso cuestionando la infraestructura técnica de la empresa. Victoria contrató a 6 diferentes contratistas, pagando tarifas de emergencia premium, intentando hacer ingeniería inversa de sistemas que yo había construido durante años. Ninguno pudo lograrlo. No porque los sistemas fueran deliberadamente oscuros, sino porque estaban profundamente integrados, diseñados con un conocimiento específico de los requisitos del negocio, optimizados de formas que requerían entender tanto el código como las necesidades operativas de la empresa. Entonces llegó la llamada que esperaba. No de Victoria esta vez, sino de uno de los miembros del consejo, Richard Sutton, un capitalista de riesgo que había invertido mucho en Harwell Solutions basándose en la presentación de Victoria, sobre una infraestructura escalable. Señor Morrison, dijo Richard cuando contesté, creo que necesitamos hablar. Nos encontramos en un restaurante elegante del centro, de esos donde el menú no tiene precios. Richard era un hombre de 60 años, canoso y de mirada aguda, con la calma de quien ha visto todos los desastres empresariales imaginables. He hecho mi investigación, dijo Richard después de que pedimos. Victoria dice que construyó Harwell Solutions desde cero, pero tras hablar con algunas personas y revisar documentos, empiezo a pensar que eso no es del todo cierto. No, asentí. No lo es. ¿Quieres que te cuente la historia real? Lo hice. Pasé una hora explicando exactamente cómo se había construido Harwell Solutions, los sistemas que diseñé, la arquitectura que lo hacía todo posible, le mostré documentación que había guardado, correos donde Victoria se atribuía logros técnicos, contratos que negocié con proveedores para la infraestructura de servidores. Richard escuchó sin interrumpir, tomando notas en su teléfono de vez en cuando. Entonces, todo el modelo de negocio de Victoria depende de una infraestructura técnica que no entiende y que no puede mantener sin ti, resumió cuando terminé. Eso lo cubre todo. ¿Y estás dispuesto a dejar que la empresa fracase en lugar de ayudarla? Estoy dispuesto a dejar que ella enfrente las consecuencias de tratar a su cofundador técnico como un empleado desechable. ¿Corregí? Hay una diferencia. Richard sonrió. Me caes bien, Ethan. Tienes principios. Eso es raro en esta industria. Gracias. Creo que esta es mi situación, tengo 3 millones invertidos en Harwell Solutions. Si la empresa fracasa, pierdo todo. Victoria me ha prometido que puede arreglar los problemas técnicos, pero ya no le creo. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitarías para reconstruir esos sistemas? No para Victoria, sino para una empresa nueva. La misma base de clientes, el mismo modelo de negocio, pero con una estructura de liderazgo adecuada. Me recosté, considerando. ¿Qué exactamente propones? Propongo empezar de nuevo. Tú y yo como socios. Yo me encargo del desarrollo de negocios y la inversión. Tú manejas la arquitectura técnica. Repartimos el capital a partes iguales. Y construimos algo que refleje realmente quién hace qué. ¿Y Victoria? Le ofreceré comprar su parte de Harwell Solutions por una fracción del valor. Puede aceptarlo o ver cómo la empresa que dice haber construido se derrumba por completo. De cualquier forma, ella pierde. Pensé en Victoria en su ático, rodeada de sistemas fallidos y promesas rotas, comprendiendo finalmente lo que había perdido. Cuando empezamos,
3 meses después, Morrison Sutton Technologies se lanzó con 8 de los antiguos clientes de Harwell Solutions, los que estaban dispuestos a apostar por quienes realmente entendían su infraestructura técnica. Reconstruí todo desde cero, mejor esta vez, con documentación adecuada y protocolos de transferencia de conocimiento. Richard manejó el lado comercial con el mismo encanto y confianza que Victoria, pero con una diferencia crucial. Nunca menospreció mis aportes técnicos como solo programación. Victoria intentó demandarnos por robar clientes. La demanda no prosperó. Los clientes se habían ido porque no recibían soporte técnico adecuado en Harwell Solutions. Simplemente les ofrecimos una mejor alternativa. Intentó demandarme personalmente por incumplimiento de contrato. Tampoco prosperó. No había roto ningún acuerdo. Simplemente dejé de trabajar para una empresa que me trataba como un empleado desechable. 6 meses después de salir de aquel ático, leí en TechCrunch que Harwell Solutions había declarado bancarrota. Victoria había intentado salvar algo. Había agotado sus reservas pagando contratistas y enfrentando batallas legales, pero sin la base técnica. La empresa no tenía nada sobre qué sostenerse. El artículo mencionaba que el antiguo arquitecto técnico de la empresa había lanzado una firma competidora exitosa. Esa noche sonó mi teléfono. Era Victoria. Había desbloqueado su número semanas antes, curioso por si alguna vez llamaba de nuevo. Hola, Victoria. Silencio largo. Debería haberte escuchado. Sí, acepté. Deberías haberlo hecho. Estaba tan concentrada en ser la CEO, en construir algo impresionante, que olvidé que los negocios necesitan más que visión. Necesitan gente que pueda construir esa visión. Lo necesitan, dije. Más silencio. ¿Eres feliz, Ethan, con tu venganza? Esto no es venganza, respondí con sinceridad. La venganza habría sido sabotear tus sistemas o robar tus clientes cuando estabas vulnerable. Esto es consecuencia. Me trataste como si no valiera nada, como si mi contribución no importara. Así que te dejé intentar dirigir la empresa sin esas contribuciones. Eso no es venganza. Es solo la realidad. Perdí todo. Yo también, Victoria. La diferencia es que yo perdí un matrimonio construido sobre mentiras. Tú perdiste una empresa construida sobre el trabajo de otro. Escuché cómo su respiración se entrecortaba. Tal vez un sollozo. Tal vez solo frustración. Lo siento, Ethan. Por lo que vale, lo siento de verdad. Te creo, dije. Pero el lo siento no cambia lo que pasó. Solo significa que finalmente entiendes por qué pasó. Colgué y miré alrededor de mi nueva oficina. Morrison Sutton Technologies ocupaba el mismo piso donde Harwell Solutions había comenzado 5 años atrás. Antes del ático, el éxito y las mentiras. Un círculo completo, pero mejor esta vez. Construido sobre la asociación y el respeto, no sobre el desprecio y el ego. Richard entró con 2 cafés. Los clientes están contentos. La infraestructura es sólida. Somos rentables en menos de 6 meses. No está mal para un simple soporte de backend. Reí. Nada mal. ¿Crees que Victoria aprendió algo de todo esto? Pensé en mi exesposa sentada en las ruinas de su empresa, comprendiendo finalmente lo que había perdido. Quizá, dije, pero ya no es mi problema. Ella tiene sus propias consecuencias que enfrentar. Hoy, Morrison Sutton Technologies vale 30 millones y sigue creciendo. Empleamos a 23 personas, incluidos 4 desarrolladores a quienes trato como la base esencial que son. Richard y yo tomamos decisiones al 50%, y ninguno actúa sin consultar al otro. Y Victoria, según supe, trabaja como consultora de desarrollo empresarial para una firma mediana en Portland. No está fracasando ni destruida, solo ya no es la CEO de su propio imperio. A veces pienso en lo que podría haber pasado si ella hubiera valorado mi contribución. Si me hubiera tratado como socio y no como empleado. Quizá todavía estaríamos casados. Harwell Solutions quizá seguiría prosperando. Pero entonces recuerdo aquella noche, de pie en nuestro dormitorio, empacando una mochila, escuchándola decir, «Eso es todo lo que eres». Con una certeza absoluta. Y comprendí que algunas relaciones no valen la pena salvar.
Algunas parejas es mejor terminarlas que soportarlas. La infraestructura técnica que construí derrumbó la empresa de Victoria, no por sabotaje ni venganza, sino simplemente al revelar la verdad. Sin la base que ella desestimó como solo programación, su talento empresarial y sus contactos no significaban nada. Si hay una lección en todo esto, es simple. Nunca subestimes a quienes construyen la base de tu éxito. Ya sea código, construcción, logística o cualquier otro trabajo detrás de escena, esas contribuciones no son solo soporte. Son esenciales. Y en el momento en que lo olvides, arriesgas perder todo lo que se ha construido sobre esa base. Si esta historia te resonó, pulsa el botón de suscribirte y deja un comentario sobre alguna vez en que te hayan menospreciado en el trabajo, o en una relación. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda que tu valor no lo determina si otros lo reconocen o no. Lo determina lo que tú sabes que aportas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.